En estos momentos se impone la banda presidencial al doctor Álvaro Uribe Vélez como presidente de la República de Colombia. Álvaro Uribe Vélez tomó posesión como presidente de Colombia el miércoles 7 de agosto de 2002. Lo hizo en medio de un ataque de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, con granadas de mortero al Palacio Presidencial, llamado Casa de Nariño. El ataque dejó 14 muertos y 74 heridos. A mí me advierten en la mañana del 7 de agosto de 2002 que no puedo llegar al Capitolio caminando, que porque la situación de orden público está muy difícil. Álvaro Uribe Vélez ya está por llegar al centro del Congreso. El grupo que me acompaña, la familia, mi persona, hacemos el recorrido entre el Palacio de San Carlos y el Capitolio en un vehículo privado que nos habían prestado blindado. Yo prácticamente hago el primer consejo de seguridad sin entrar a la Casa de Nariño. En la puerta, después de las explosiones, que empiezo a reunirme ahí con los altos mandos y a dar instrucciones. No asesinaron las delegaciones internacionales porque esos proyectiles terroristas cayeron un poco más abajo y asesinaron unos ciudadanos de la calle. ¡Qué tragedia! Cuando Álvaro Uribe llegó a la presidencia de Colombia, la situación era crítica. Los guerrilleros habían rechazado una paz negociada, con despeje incluido, y los paramilitares controlaban con masacres buena parte del territorio. Con un discurso basado en recobrar la seguridad y apenas un 2% de aceptación, en 2 años, Uribe logró que casi 6 millones de electores lo respaldaran en las urnas. A los 50 años de edad alcanzó un objetivo que no estaba en los planes de los analistas políticos ni en las cuentas de sus copartidarios, pero que él tenía claro desde su juventud. Su familia dice que lo vislumbró desde su infancia. Álvaro Uribe Vélez. Álvaro tenía yo creo que unos 6 años y Jaime unos 4. Unos amigos de mi padre le preguntaron a Álvaro en esa pregunta usual: ¿qué va a hacer usted cuando esté grande? Y Álvaro contestó: presidente de la República. Y le preguntaron al pecoso y de una manera fácil y jocosa y a mi parecer muy inteligente contestó: hermano del presidente. El doctor Álvaro Uribe fue un buen estudiante. Alguna vez le pregunté qué era lo que él buscaba y me dijo: yo quiero ser presidente de la República. Nacido en Medellín el 4 de julio de 1952. Hijo mayor de una familia de 5 hermanos, rápidamente entró en contacto con las faenas del campo. Su padre, Alberto Uribe, compraba y vendía fincas en diversos pueblos. Su madre, Laura, ejercía como dirigente cívica en el municipio de Salgar. Ellos se describen como una mezcla de Uribe con Vélez, gente de raíces del suroeste antioqueño, gente con un buen sentido patriótico, gente con una gran disciplina de trabajo, amantes de la naturaleza, de la limpieza, de la puntualidad, del orden, del progreso. Hay veces románticos. Mis primeros recuerdos son de una infancia en el campo. Nosotros vivíamos en una finca de mis padres, recuerdo que se llamaba La Pradera, en las montañas de Antioquia. Mi abuelo paterno no dejaba que uno se sentara a la mesa sin ir primero a lavarse las manos y no le permitía que llegara despeinado o sin camisa. Lo devolvía. Sus abuelos maternos, Martín y Alicia, eran oriundos de los municipios de Andes y Titiribí, donde se dedicaron a la ganadería, al cultivo de café y caña de azúcar. Su familia paterna, de la misma zona, creció comerciando productos al lomo de mula por ariscas trochas. De su abuela paterna, Celia Sierra, sigue guardando entrañables recuerdos. Una de las mujeres que más admiro en mi vida es mi abuela paterna. Yo pasé mucha parte de mi infancia, mi adolescencia a su lado. Y yo preguntaba y preguntaba, y entonces tías, interlocutores,
decían no más, no más, y ella decía, dejen lo que pregunte, que es la única manera de aprender. No fue una época fácil. Colombia vivía una violencia sin cuartel entre liberales y conservadores. Para frenarla, el general Gustavo Rojas asumió la presidencia en 1953. 4 años después, a través de un plebiscito, ambos partidos crearon el Frente Nacional, una fórmula para alternarse el poder durante 16 años y otorgarle derechos políticos a la mujer. Laura Vélez, la madre de Uribe, fue una entusiasta promotora de ese plebiscito. Yo fui de la mano de mi madre a muchos sitios donde ella hacía campaña. Y después en la primera elección ella se presenta, sale elegida concejala y después la eligen presidente de ese consejo. Entonces yo recuerdo todo el proceso, la campaña, su elección, su ejercicio como concejala, su ejercicio como presidenta de ese consejo. Me decía mi mamá un día, Santiago, naciste entre las balas. Cuando te estaba esperando en Salgar en el año 50 y finales del 56 y principios del 57, me tocó muchas veces esperándote con un revólver en la mano, hacer disparos al aire para que no nos robaran la chusma de ese entonces, el café, las mulas y todo lo que teníamos. De su padre aprendió la disciplina, el buen trato y la obsesión por el trabajo. Mi padre era de una gran energía, de una gran actividad. Yo no le conocí pereza y le noté una cosa muy importante a él y a los abuelos, que era el trato afectuoso con todo el mundo. Mi papá tenía energía para parrandear y para trabajar. Yo lo vi parrandear hasta las 5 o 6 de la mañana y empezar a trabajar todo el día. Era un hombre muy vital, carismático, querido con todo el mundo. Las lecciones de su madre fueron claves para su vocación pública. Ella era la menor de una familia de 6 hermanas estudiadas. En una situación excepcional para la época, la mayor llegó a ser representante a la Cámara y Laura Vélez, concejal de su pueblo. Era erudita. Mi mamá fue bachiller del año 50. Una gran estudiante, era la mejor estudiante. Era una mujer muy leída, muy culta. Sabía de todo. Una gran conocedora de las humanidades. Una gran declamadora. Sabía mucho de literatura, sabía mucho de poemas. Su madre se sabía de memoria discursos de Simón Bolívar, de Jorge Eliezer Gaitán, y en los ratos de esparcimiento se los repetía a su hijo para que se los aprendiera. Yo le pedía mucho eso y ella, en alguna forma, me lo estimulaba. Entonces, me conseguía los libros. En esa época eran unos discos grandes, una especie de vinilo. Que me acuerde, el presidente oyendo los discursos de Jorge Eliezer Gaitán y repitiéndolos, y se los sabía. La unión solo puede hacerse con silencio, con palabras mesuradas. No le puedo negar, a mí me gustan los poemas. Hay veces que me levanto a las 3 de la mañana a repasar los que se me han fugado de la mente. Hay que leerla de madrugada para repetirla en el día. Dice, con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugadas, palabras, risas y lunas. La otra marca de su infancia fue el amor por los caballos. Aprendió a montarlos desde cuando recorría 1,5 kilómetros con su hermano Jaime para estudiar en la escuela rural. Mi recuerdo es yo pequeñito, amansando a caballos con mi papá, y él era muy mal pedagogo. No daba consejos, ni explicaba, ni había cátedra, sino mucha fuerza, mucha energía, mucha exigencia, la voz muy alta, y no faltaba el juete, el juetazo. Muchas veces él no le daba el juetazo al potro, sino al montador, pequeño niño. Nos conocimos en Medellín, estábamos muy jóvenes, por los papás amigos, teníamos por ahí unos 8 o 10 años, no fuimos amigos en esa época, pero yo sabía muy bien quién era porque él se ganaba todos los concursos de jinetes infantiles. Cayo exige mucho equilibrio, por eso yo comparo la manera como uno debe tratar al caballo con una exigencia de la vida política y de la vida pública, que es no perder el equilibrio. Uribe aprendió de la vida en el campo la disciplina del trabajo. Los discursos y poemas que recitaba con su madre despertaron su vocación de servicio.
Así empezaba a forjarse su estilo de liderazgo. Junto a sus padres y abuelos, entre las faenas del campo, Álvaro Uribe fue forjando su personalidad trabajadora. Una actitud de vida que fue mezclando con el que fue su sueño desde temprana edad: convertirse en presidente de Colombia. En 1959, en busca de educación para los hijos, la familia regresó a Medellín. Álvaro se graduó de bachiller en 1970 en el Instituto Jorge Robledo. Desde entonces se convirtió en un ejemplo para sus hermanos, incrementando su pasión por el estudio. Además, siempre conservó el espíritu laborioso de su padre y siguió la orientación de su madre en cuanto a la disciplina y la práctica del deporte. Yo recuerdo que muchas veces por hacer deporte, yo, adolescente, iba al colegio y me demoraba de ahí al colegio en bicicleta 1 hora y media. Regresaba por la tarde, había que hacer todas las tareas. Mi madre las revisaba y después me ponían a dar 1500 metros en una piscina. Ingresó a la Universidad de Antioquia en 1972 a estudiar Derecho. Allí empezó a moldear 2 de sus facetas: líder estudiantil y empresario. Aunque la moda en la universidad pública de los años 70 era profesar ideas marxistas o incursionar en la izquierda, como él mismo lo recalca, nació en el Partido Liberal y sacó a relucir su vocación de activista político. Pero también tuvo criadero de conejos, venta de quesos y con la ayuda de 2 amigos abrió el restaurante El Gran Banano. Hicimos el negocio y nos fue sumamente bien. Nos tocaba duro, a él mucho más que a mí, porque él a su vez vendía quesos. Entonces él madrugaba a las 4 de la mañana, iba hasta Girardota por los quesos y yo lo recogía a él a las 5:30 cuando él ya regresaba y nos íbamos a mercar para dejar todo listo y ya nos íbamos para la universidad a clase de 7. Nosotros conseguíamos una producción de queso crema y se vendía con productos caseros, con una arepa esa plana antioqueña, con plátanos maduros. Vendíamos también un bananito congelado con chocolate y maní, un helado que era exquisito, no era muy común, con una leche malteada excelente, y eso funcionó 7 años. Yo estudiaba, hacía política, adiestraba caballos, atendía esos restaurantes, salía a la 1 de la mañana y estaba a las 7 de la mañana en clase. Era también momento de disputas ideológicas y en 6 años de carrera con permanentes paros para enfrentar a sus opositores, su lema personal siempre fue mucho estudio y valor civil. Decía, yo voy a hablar a nombre del Directorio Liberal de Antioquia. Y naturalmente la silbatina era intensa, pero él no se arredraba. Esperaba hasta que la silbatina se calmara y hablaba, y la gente lo respetaba. En esos auditorios él se metía y lo chiflaban, porque es que la universidad, si usted no era de izquierda, estaba muerto. Y el presidente nunca se dejó, siempre fue un combatiente en todo sentido, en las clases, con argumentos, en las manifestaciones y hasta las trompadas. Apenas concluyó la universidad, accedió a su primer reto público: coordinar el traslado del pueblo El Peñol, que fue inundado, para construir una represa. Lo logró dialogando, y a los 25 años, en un momento de tensas relaciones entre el gobierno de Alfonso López y las centrales obreras, fue designado secretario general del Ministerio del Trabajo. A los 27 años, su aprendizaje de asuntos públicos tuvo una pausa trascendental. Un sábado de marzo, en la avenida La Playa de Medellín, conoció a Lina Moreno, una estudiante de literatura. Él le pidió el teléfono. Ella le contestó que buscara a Darío Moreno, su padre. La ubicó y le invitó a salir. Ella le dijo que volviera a buscarla en 20 años. Insistió. Se hicieron novios y sin tarjetas de invitación ni fiesta, se casaron a los 8 meses.
el 1 de diciembre de 1979. Y él la vio y la siguió y la enloqueció y le pidió el teléfono, pero ella no le creyó. Y coincidieron en el nombre mío, porque yo soy primo de Lina. Hubo más empatía, pues por lo menos ya ella sabía que no era un corredor de la calle. Ellos se casaron y yo me casé a los 8 días. Y después hemos seguido muy amigos toda la vida. 2 años después nació su hijo mayor, Tomás, y en 1983 llegó Jerónimo. Desde entonces, como lo describe Lina Moreno, el pacto de hogar es claro. Uribe es el rey, y ellos, con desacuerdos o consensos, son la caballería. Creo que mi papá es muy afortunado de contar con mi mamá, porque son dos personalidades bastante diferentes, a la vez bastante semejantes en lo esencial. Por lo esencial me refiero a sus valores. Mi papá es un ser sumamente social, dado a la gente. Mi mamá es una persona más reservada, más privada. Mi papá es absolutamente enérgico, mi mamá es más tranquila. Entonces yo creo que efectivamente como pareja se complementan y hacen un balance que resulta muy positivo para ambos. Para ellos el lujo de la vida está en esos pequeños detalles, en poder gozar un atardecer, en poder gozar una caminada por pastoral, por un bosque, en poder mi mamá estar en su jardín con sus matas y compartir eso con mi papá. En verdad encuentran placer en detalles muy naturales. Tomás y Jerónimo Uribe sostienen que ellos, mejor que nadie, saben que su padre es tan exigente como cariñoso, tan regañón como responsable, y abundan las anécdotas. Cuando venía el presidente Bush, estábamos en la fila protocolaria, mi hermano y yo, ambos con los bolsillos dentro de la chaqueta, y ya llegando el presidente Bush, él se ofuscó, y a los dos, yo no sé cuál fue el que salió en cámara, pero a los dos nos pegó un golpe suave así, en donde teníamos las manos, y dijo, hombre, sáquense las manos de los bolsillos. Saquen la mano del bolsillo, hombre. Yo cada vez que las tengo en los bolsillos ya no se me va a olvidar que ahí no se ponen las manos cuando uno va a saludar a alguien. La verdad es que yo empecé siendo demasiado estricto con Tomás, creí que era el camino, pero rapidito me di cuenta que estaba equivocado. Entonces cuando nace Jerónimo ya estreno paternidad. Es que Jerónimo nació 6 meses, casi no se cría. Tuvo de todo, bronquiolitis, ateletaxia pulmonar, muchas dificultades. Un amanecer lo puse yo entre los dos y se le calmó la tos. Y los médicos daban una explicación y ahí se quedó 11 años. La infancia de Tomás y Jerónimo transcurrió entre correrías políticas y contados pero intensos momentos en familia. Uribe emprendió el diario aprendizaje de conducir un hogar por la misma época en que accedió a su primer cargo público nacional, director del Departamento de Aeronáutica Civil, 28 meses en los que probó los sinsabores de la gestión pública. Era 1980, tiempos del presidente Turbay Ayala. La sociedad colombiana debatía entre la conveniencia de sostener rígidas normas de seguridad para combatir a la subversión o promover una política de diálogo con los grupos insurgentes. Cuando estuvo en la Aeronáutica Civil, él hizo el aeropuerto José María Córdoba. Ese sí debía llevar el nombre de Álvaro Uribe, porque él lo hizo. Ya era un hombre confiable para la dirigencia política. La prueba fue su designación como alcalde de Medellín en 1982, cuando apenas tenía 30 años. Él era el alcalde, lo nombró el presidente Belisario Betancur, y obviamente cuando lo nombró me llamó y me dijo, camine, véngase y me ayude aquí de secretario de Hacienda. Solo duró 5 meses en la alcaldía de Medellín y renunció presionado por los políticos rivales y el silencio permisivo de sus propios copartidarios.
Un trago amargo que lo llevó a tomar una de las decisiones clave de su vida. Cuando termino la alcaldía de Medellín digo, jamás vuelvo a aceptar un nombramiento. Lo que no obtenga por elección popular, pues no llegará. Un presidente de Colombia me dijo que renunciara a la gobernación de Antioquia y que me nombraba ministro de Defensa. Le dije, presidente, no me haga renunciar. A los 15 días empiezan a llevarle chismes míos y me echan. Tras su efímero paso por la alcaldía de Medellín, Uribe empezó a organizarse para estudiar en la Universidad de Harvard, pero se le atravesó la desgracia. El 14 de junio de 1983, en un intento de secuestro de las FARC, en su hacienda Guacharacas, fue asesinado su padre Alberto Uribe Sierra. Su hermano Santiago resultó herido en un pulmón. Llegamos a la finca como a las 4:15 de la tarde y a las 4:30 fue la incursión guerrillera. Yo lo que sentí fue que mi papá se fue, se atrincheró en la cocina con una pistola y empezó a disparar. Cuando vi que los guerrilleros no me estaban viendo, me crucé el río y me pude haber volado, pero no fui capaz, entonces me devolví a gritar, la policía, ahí viene la policía. Y cuando yo hice eso y me dirigí hacia el puente, vi que del otro lado del río venía un guerrillero y empezó a dispararme y yo a correr en zigzag y me hirió, por fortuna para mí, pero no. Mi papá pues quedó muerto en ese instante. Mi papá, que fue tan estricto, en el momento que muere mi padre, él había empezado a sentir más la paternidad que la autoridad y era ya una relación muy amistosa. Y a mí me dolió mucho que se muriera cuando lo matan, cuando ya se había pasado esa relación de autoridad a una relación más amistosa. A mí me han preguntado mucho en mi carrera política. La muerte de su padre le creó un odio, el cual usted ha querido ejercer en su vida pública. Odio no. Pero sí ayuda a crear un enorme rechazo a la violencia. Uribe aplazó su viaje a Harvard para acompañar a su familia y retornar a la política aún sin superar el dolor por la pérdida de su padre. En 1984, accedió al Consejo de Medellín y 2 años después, a la hora de confeccionar listas para el Congreso, se apartó de los designios del jefe del liberalismo en el departamento de Antioquia. Arriesgando su capital político, creó el movimiento Sector Democrático, se lanzó al Senado y ganó. No, yo creo que en el Congreso de la República fue el gran fogueo, fue el gran contacto con la prensa nacional, regional, por los debates que citó, que lideró. Fue el ponente y el autor, diría, de la Ley 100 de 1993, que fue la que estableció el sistema de salud que hoy prevalece en Colombia. Uribe impulsó desde el Senado leyes que, para bien o mal, cambiaron el régimen laboral en Colombia. Elogiado por sus colegas y los medios de comunicación, pero asediado por sus enemigos, era el momento de una tregua. Para sí mismo, para la familia, para cumplir el sueño aplazado de estudiar en Boston, se matriculó en la Universidad de Harvard y estudió Administración y Gerencia. Allí configuró su nuevo desafío, la gobernación de Antioquia. Cuando estuvimos en Harvard, estábamos muy pequeños. Él estudió mucho. O sea, yo recuerdo días de 16 horas él estudiando. Los fines de semana los consagró todos a estudiar. Fue una experiencia maravillosa. Han sido 2 años que, como decía mi mamá, han sido muy familiares, porque el resto de la vida ha sido mi papá muy involucrado en su actividad política. En 1993, después de Harvard, donde además estudió negociación de conflictos, Álvaro Uribe volvió a Colombia y se lanzó como candidato a la gobernación del departamento de Antioquia. Uribe para sus copartidarios era una demostración de democracia incluyente, para sus opositores una empresa electoral ambiciosa. Yo me presento a la consulta del Partido Liberal para escoger candidato a la gobernación de Antioquia en 1994. Pero finalmente no hicieron la consulta. Y no la hicieron porque algunos dijeron, no hagamos la consulta, que nos la gana Álvaro. Yo construí una coalición que se llamó Primero Antioquia. Un ejercicio de planeación estratégica, una manera muy atípica de hacer política. Y ahí entramos en la campaña. Cuando nosotros salíamos de vacaciones, que viajábamos
por carretera. Mi papá a cada niña del peaje le entregaba una tarjetica. Vea, mi nombre es Álvaro Uribe, la invito a que vote por mí en las próximas elecciones. Creo que mi mamá le decía, hombre Uribe, eso es un problema, ¿para qué te pones? No sé qué. Mi papá decía, ¿tú crees que ella no vota? Y ella no tiene familia que también vota. Y lo acompañábamos, nos turnábamos, lo acompañaba un fin de semana mi hermano, al siguiente fin de semana lo acompañaba yo, en algunos lo acompañábamos los dos, y eso eran jornadas que salíamos a las 3 de la mañana en un jeep a visitar esos municipios de Antioquia, unas regiones bien montañosas, unas carreteras curvosas, escarpadas, y regresábamos hasta las 11 de la noche, 12 de la noche. Poco tiempo para el almuerzo sacaba, y mi mamá le preguntaba, bueno, ¿y qué le diste de comer a los niños? Y decía, los alimenté muy bien, un tarro de salchichas de Viena y una ponimalta. La campaña a la gobernación de Antioquia se definió por escasos 4.585 votos y una recordada pelea en las propias oficinas de la registraduría con quien luego sería su ministro del Interior. Algún amigo llamó a la campaña a avisar que el doctor Fabio Valencia, que era el jefe político del otro candidato, que era Alfonso Núñez Lapeira, estaba sentado en el despacho del señor registrador, que el señor candidato nuestro, el presidente, salió corriendo, literalmente corriendo por todas las calles, era en el centro, la sede nuestra quedaba un poco cerca de la registraduría, entró al despacho del señor registrador y ahí estaba sentado Fabio Valencia. Álvaro Uribe lo cogió de aquí del saco, lo levantó, no alcanzó pues a golpearlo. Y ahí hubo una confrontación muy fuerte, verbal. Hubo personas que nos ayudaron a tranquilizar los ánimos, pero después, digamos, ahí se interrumpió un poco la amistad por esa diferencia política. Él fue gobernador, yo llegué al Senado de la República. El 2 de enero de 1995, Álvaro Uribe se posesionó como gobernador. En Antioquia cobraba forma un inusual estilo de gobierno. Uribe lo llamó Estado Comunitario. Prácticamente el mismo día que comenzamos la gobernación de Antioquia, en 1995, me dijo, bueno, Ani, vamos a hacer unas reuniones, las vamos a hacer cada 8 días, sábados y domingos. Nos vamos a turnar los municipios. Antioquia tiene 125 municipios y se van a llamar consejos comunales. Y le dije, ¿y eso qué es? ¿Cómo se hace? ¿Qué? Dijo, no, con la gente. Los temas cruciales eran el atraso social y la seguridad. Frente al primer reto planteó los consejos comunitarios para saber de primera mano con la gente cuáles eran sus necesidades. En cuanto al segundo desafío, las FARC y el ELN tenían sitiadas varias regiones. Uribe decidió encararlos a través de una alianza con las fuerzas militares y los empresarios, pero también con las controvertidas cooperativas de seguridad rural llamadas Convivir, algunas de las cuales terminaron asociadas al paramilitarismo en distintas regiones del país. Al llegar a la gobernación de Antioquia, Uribe trabajó con 68 de tales cooperativas y él mismo canceló la actividad de 8 de ellas que se desviaron de su misión. La seguridad fue el eje del programa desarrollado por Álvaro Uribe en el departamento de Antioquia. Pero las cooperativas de seguridad rural, llamadas Convivir, se volvieron su dolor de cabeza. Las Convivir fueron creadas por los gobiernos de César Gaviria y Ernesto Samper en 1994, y Uribe promovió su implantación en Antioquia. Algunas de ellas fueron asociadas a acciones del paramilitarismo y hasta hoy esta controversia persiste. Las Convivir estaban creadas en una ley por unos gobiernos en los cuales yo no había participado. Era una organización de empresas de seguridad en las que participaban los ciudadanos para apoyar a la fuerza pública. Yo creo en eso. El país aprobó en esa época casi 700 Convivir. En mi departamento se aprobaron 69. Y yo asumí la responsabilidad como gobernador. Su mandato en Antioquia fue tan productivo como polémico. Muchas obras de infraestructura quedaron como testimonio de su gestión, así como las acciones para recuperar la seguridad. Pero al concluir en 1997, el Consejo Británico le otorgó la beca Simón Bolívar.
y viajó a estudiar a la Universidad de Oxford en Inglaterra. Lo primero que me impresionaba es que él era el único estudiante de la universidad que usaba el morral típico de estudiantes de universidad puesto en los dos hombros. No faltaba clase, siempre iba con un aparatico que le traducía las palabras que él quería conocer. En Oxford él llegó y se puso la meta de leerse 50 libros en inglés durante ese año. Él aprendió inglés viejo. Él aprendió ya inglés de 35, 37 años. Lo recuerdo estudiando inglés, mantenía un diccionario electrónico y comenzaba a leer un libro, palabra que no entendiera la buscaba y se la aprendía. He sido juicioso para construir el inglés y cuando tengo que intervenir en inglés en alguna conferencia internacional digo, yo no hablo inglés. I speak a very strange language. Its name is Paisha English. I have no words to express on behalf of my fellow country citizens our gratitude. Durante su estancia en Londres, falleció en Medellín su madre, Laura Vélez. Murió el 10 de enero del 98. Acaba de salir yo de la gobernación de Antioquia. Una de las cosas que me dejó muy triste es que por circunstancias de orden público, por las amenazas que tenía, no pude venir a acompañarla ni en las últimas horas, ni acompañarla al sepulcro. Mientras el país se embarcaba en un accidentado proceso de paz con las FARC que incluyó desmilitarizar una zona de 42.000 kilómetros cuadrados, desde Inglaterra, Uribe le daba las últimas puntadas a su campaña a la presidencia. Con una propuesta de 100 temas reunidos en torno a un programa general de seguridad democrática y la realización de 72 talleres escuchando los problemas de la gente, Uribe empezó a comunicarse con el país privilegiando a las emisoras locales de los pueblos, como ocurrió en una entrevista en el departamento de Córdoba. ¿Cuál serían los 3 rubros que usted quiera ver realizado en Córdoba? Y en este momento nos está cubriendo la emisora unos 3.800 kilómetros cuadrados. Como fórmula a la vicepresidencia escogió al periodista Francisco Santos, secuestrado por Pablo Escobar en 1990. Uribe arrancó con un 2% de aceptación, pero en la medida en que el proceso de paz con las FARC fracasaba, subía en las encuestas. Para diciembre de 2001 ya iba en el 27%. La guerrilla golpeaba las puertas de las ciudades, el paramilitarismo asesinaba a sus anchas, viajar por carretera era un riesgo. Uribe insistía en la necesidad de recuperar para el Estado el monopolio de las armas. Siempre fue la seguridad, siempre fue la insistencia de él de decirle a la gente, las FARC nos están engañando, esto hay que ponerle seriedad, estos tipos hay que derrotarlos primero, si no, no van a negociar. Una convicción que terminó por refrendar el 11 de septiembre de 2001. Ese día constató el alcance del terrorismo y asumió que su discurso debía enfocarse hacia la necesidad de enfrentarlo. Pero sobre todo se lo empieza a tomar en serio cuando las Torres Gemelas. El día que vuelan las Torres Gemelas, Álvaro Uribe estaba dando un reportaje al diario El Espectador. Y el Uribe que entró a esa entrevista es muy distinto al Uribe que salió de esa entrevista. Pero creo que ese día Uribe se volvió presidente de Colombia. El proceso de paz con las FARC se rompió en febrero de 2002. Volvieron a atentar contra la vida de Álvaro Uribe. Primero, antes de hablarle yo a cualquier periodista, necesitamos saber cómo están los policías nuestros. Pero la suerte estaba echada. El 26 de mayo, con una votación cercana a los 6 millones de votos, ganó la presidencia en primera vuelta. Llegar a ser primero nos puso en la mira de las otras campañas y las FARC decidieron que había que atravesarse a Uribe. Entonces, entre febrero y mayo, que fue la elección, 2 meses prácticamente atendiendo manifestaciones de plaza pública por televisión, era simpaticísimo eso. Llenamos la Plaza Toros de Medellín y pusimos pantallas gigantes y Uribe se echó un discurso en un estudio solo, como si estuviera con la gente ahí. Cosa tan impresionante. Y la gente aplaudía como si el tipo estuviera ahí. A sus 50 años, 27 después de acceder a su primer cargo público, Álvaro Uribe asumió la presidencia de Colombia. El mismo día de su posesión, radicó en el Congreso un referendo contra la corrupción. En pocos meses, sacó adelante varias reformas y dándole forma a su política de seguridad democrática, empezó a aplicar la consigna que lo volvió popular: trabajar, trabajar y trabajar. La primera reunión de gabinete, cuando estábamos los ministros
designados, pero no había arrancado el gobierno, estableció las agendas semanales, cómo iban a ser. Los lunes Consejo de Ministros, por ejemplo, y todos los sábados Consejo Comunitario. Y los domingos nos reunimos para preparar la semana. Y en ese momento yo le agradezco mucho a las ministras que se pararon e hicieron motín a bordo. Dijeron, jefe, eso sí, no. Pero él dijo también que el domingo, yo le dije no. Yo le voy hasta el sábado. Entre otras cosas porque yo era muy consciente de que si yo trabajaba hasta los domingos, yo el miércoles no era persona. Ministro que no supiera las cifras era ministro que en el argot simple era ministro regañado. Como le ocurrió en un consejo comunal al ministro de Transporte Andrés Uriel Gallego. Presidente, nosotros estamos trabajando esencialmente en ese contrato. Parte del a mí me dijeron, con esta plata de este contrato queda totalmente cubierto ese recorrido, donde también se dijo ese día que con el nuevo contrato para la Mansa Quibdó, ahí sí quedaba faltando una plata grande. En el tema de los militares, por ejemplo, era muy enérgico, pero también los entusiasmaba. El compromiso del presidente de la República, con alma de primer soldado de la nación, para estar día y noche animando la fuerza pública. La réplica de los violentos ocurrió en febrero de 2003, cuando los FARC detonaron un carro bomba contra el Club El Nogal en Bogotá. 3 meses después, en un intento de rescate militar a un grupo de secuestrados, a sangre fría fueron asesinados 10 militares y civiles. Estábamos en el rescate del exministro Gilberto Echeverría, el gobernador de Antioquia, y la FARC los asesinó. Qué cosa tan difícil. Yo cerré los ojos, estaba muy golpeado. Y en la conversación ahí de mis compañeros de viaje se preguntaban, ¿y qué vamos a decir? Yo abrí los ojos y les dije la verdad. A 9 los mataron allá, y uno se murió en el camino de Febrero. Hay 2 heridos que ya rescataron, deben estar en Medellín, y un ileso que está allá. Fueron momentos de dificultad. Ese mismo año no prosperó, por votación insuficiente, el referendo contra la corrupción. Después de un exitoso comienzo, Uribe probaba las dificultades del poder. Durante su primer año de gobierno, Álvaro Uribe debió afrontar una sucesión de golpes a su gestión. El atentado a un club social en Bogotá, la muerte de 10 secuestrados en un intento de rescate militar y la derrota en las urnas de varias reformas propuestas durante su campaña. Con más aciertos que errores y una intensa disciplina de trabajo, Álvaro Uribe fue calando en el imaginario de Colombia. Su convicción en la seguridad, su valor, su responsable manejo económico, su modelo de cooperación ciudadana y su cercanía con sus electores en los consejos comunitarios fueron determinantes. Sencillo pero irreverente, obsesionado por las cifras y los resultados, sensible pero explosivo, en medio de las dificultades de un país con altos índices de violencia, corrupción y atraso social, su personalidad salió a flote. La FARC, tras terroristas, acostumbran ser mentirosos. Yo nací con un problema. Cuando yo digo que cuando las parteras que atendieron a mi madre, las enfermeras, le recibieron el muchachito que nací, que era yo, y se lo pasaron a mi padre, él le quitó el piñoncito del miedo. Le pido a Dios que me ayude a controlar este temperamento, que me ayude a que la proposición de prudencia le gane al instinto de imprudencia. Él piensa mucho en las decisiones. Él las camina, porque siempre nos dice, no, me levanté a las 3 de la mañana y me puse a caminar y a pensar, y a las 4:30 o 5 ya está llamando con una decisión tomada. Él consulta todo y mide todo antes, pero tomada la decisión,
la ejecuta y la hace ejecutar. Él practica, por ejemplo, el chikú, y él toma unas goticas que le hacen sus doctores, y no sería imposible, porque el ritmo de trabajo que tiene es loco. Y esa voluntad mental que tiene es lo que lo mantiene despierto y lo que lo mantiene activo a toda hora. ¡La reina de la parranda! Como lo define su esposa, no tiene reversa. Como se describe a sí mismo, es un hombre convencido de que la energía no la venden en las farmacias y que siempre se puede avanzar una milla más o conseguir un voto más. Mal contador de chistes, mal bailarín, nulo como cantante. Todo eso es una copia de circunstancias que me tienen que hacer muy aburrido. Esos somos los seres humanos. Una carnita y unos huesitos, acostumbra decir de sí mismo Uribe. En 2004, su bancada en el Congreso estimó que 4 años eran insuficientes para consolidar sus políticas. Y con el pretexto de que las FARC no podían recobrar oxígeno político y militar, reformó la Constitución y aprobó la reelección inmediata. En mayo de 2006, como un premio a su buen desempeño, con el 62% de los votos, la más alta votación en la historia de Colombia, hasta ese momento, Álvaro Uribe fue elegido para un nuevo cuatrienio. La sociedad ratificó que su dedicación y su liderazgo debían tener una nueva oportunidad. Los únicos gobiernos que sirven son los que viven en campaña, porque la campaña exige a toda hora un gran compromiso con la ciudadanía. Pero el poder desgasta, y así como llegaron nuevos golpes contra la guerrilla, también sobrevino el escándalo de los nexos entre la clase política y el paramilitarismo, más conocido como la parapolítica. La parapolítica, ¿de dónde viene? Los crímenes son anteriores a mi gobierno. Es que aquí no se ha hecho el juicio. ¿Por qué el país se llenó de guerrilla y de paramilitares? Es el país que yo encontré. En muchas regiones de Colombia, para hacer política, hubo necesidad, en unos casos, de pedirle permiso al narcoterrorismo, en otros casos a la narcoguerrilla, en otros casos al narcoparamilitarismo. Y eso es lo que se ha recuperado en este gobierno, la libertad para hacer política. A mediados de 2007, un grupo de seguidores del presidente Uribe empezó a recolectar firmas para promover un referendo que le permitiera seguir en la presidencia por un tercer periodo. Lo respaldaban sus acciones de gobierno y sus golpes a las FARC, que luego alcanzaron un éxito de repercusión internacional con la Operación Jaque en julio de 2008, cuando sin un disparo las fuerzas militares rescataron a 15 secuestrados, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt. Sin embargo, en febrero de 2010, la Corte Constitucional declaró inválido el referendo del tercer mandato por errores en su trámite en el Congreso. Acato y respeto la sentencia de la Honorable Corte Constitucional mediante la cual declara inexequible la ley que convocaba a un referendo de reelección presidencial. Con su lenguaje coloquial, que se define a sí mismo como un civil de corbata con alma de soldado, Uribe habla de su herencia como 3 huevitos por conservar: seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social. Un patrimonio que se traduce en haber arrinconado a las FARC, que en 2002 ya se asomaba a las ciudades. Un crecimiento económico sostenido, un flujo de capitales nacionales y extranjeros en un país que había perdido la credibilidad y una sociedad en estrecho contacto con su gobernante que recobró la confianza en sus autoridades. Sus amigos y analistas coinciden en que deja un legado en Colombia. Un país que se levanta, un país que recupera su dignidad. Álvaro Uribe permitió el tránsito de un Estado inviable a un Estado viable. El presidente Uribe, en su doctrina y en la realidad política, ha demostrado que se puede recuperar la seguridad profundizando la democracia. Esa capacidad del presidente de volcarse hacia la gente y de sentir que efectivamente el Estado es para servirle a la gente. Al terminar la presidencia voy a ponerme al día en algunas matemáticas financieras y a manejarlas bien en el computador. Mi mamá dice que nos vamos a tener que aguantar a mi papá con uso de razón, consciente y con un cuerpo firme
muchísimos años más. Y ahí dice, a los 95 años se va a caer del caballo, se va a volver a parar y se va a volver a montar para seguirlo entrenando. Álvaro Uribe Vélez, un líder tan polémico como carismático, con la energía desbordante de su padre y la pasión cívica de su madre. Genio y figura desde sus días de domador de caballos o dirigente estudiantil hasta sus horas como gobernante de su provincia y de Colombia, con un 80% de popularidad al dejar el gobierno, que se explica por sus logros y porque, a diferencia de sus antecesores, fue un líder que, fiel a su consigna de que los buenos gobiernos son los que viven en campaña, salió del Palacio Presidencial y se dejó rodear por la gente. Su influencia se mantendrá por muchos años. La historia dirá cuántos. Al menos en seguridad, deja el legado de no ceder a las FARC, incluso a costa de las relaciones diplomáticas con el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela. Duro con sus detractores, defensor de su obra, sin asomo de retiro de la vida pública, por ahora persiste en su fórmula: trabajar, trabajar y trabajar.